Buena gente, ¿cómo están? Hola. Buenas. Hola, ¿todo bien? Les prometo que va a ser cortito nomás y si tenemos que en realidad completar algunas cosas eh, y podemos dar alguna introducción a lo que es jerarquía de herencia. Pero bueno, más que nada le voy a hablar de algunas cosas técnicas también. Remarcarles y refrescarle un poco la memoria con el tema de los pilares, ¿sí? La programación orientada-objeto, que son los conceptos, digamos, que, que sostienen el paradigma. Justamente por eso se les llama pilares, ¿sí? Porque son esos cuatro conceptos que obviamente tienen su propia implementación, su propia lógica, su propia estructura, y que son la base. ¿Sí? En realidad la base, desde mi punto de vista, para entender programación orientada a objetos, tendríamos que arrancar con entender qué es lo que es un objeto y una clase, que ya lo veníamos repasando. Y bueno, después sí, arrancar un poco con algunos mecanismos. El mecanismo de encapsulamiento, que es uno de los conceptos, de los pilares más importantes. Voy a entrar al campo un ratito. Bueno, al parecer el campo está un poquito más rápido, no sé qué le parece a usted. Hoy no pude entrar directamente y hablaron los chicos también que estaban igual. Bueno, ahí se puso lento de golpe. No sé, parece que para acceder... Sí, hoy estaban diciendo lo mismo en el grupo de profes, que al loguearse es rapidísimo, o sea, te logueas a entrar a la plataforma, pero cuando empezás a entrar en el contenido, empieza a ser un poquito más pesado. Eh, ahí rompió. A ver. No puedo entrar al apunte que dice herencia. Se rompió completamente. No, yo tampoco. Bueno, no Hay que importa. entrar 2 o 3 de la mañana cuando no hay nadie. Sí, vamos a Ahí hacer la anda un lujo. clase. Vamos a hacer la clase a las 12 por ahí. Si quieres le paso el PDF ahí. Sí, podemos pasar el PDF a Discord. Ahí pasa, ahí pasa. Bueno. Blas, yo tengo los PDF descargados, así que si querés te paso el de herencia. Sí, dale. Sí, yo ya lo tendría que tener descargado, obviamente, pero bueno, como soy medio improvisado yo también. Ahí pasa, Grace. La herencia. Bueno, a ver. Los pilares son 4, ¿sí? La idea para mí hoy era empezar con el tema de encapsulamiento, que varios lenguajes lo tienen bien incorporado y lo implementan de manera correcta y robusta, digamos. Pero Python tiene una adaptación. Por ahí la comunidad que es pura de Python, leí por ahí en algunos foros y en algunos tutoriales, digamos, que hablan un poco de cómo implementar todo lo que rodea el concepto de encapsulamiento, y como que es una adaptación porque
A ver, no es que de alguna manera nosotros tenemos un mecanismo, todos los mecanismos, por ejemplo, que tiene Java, eh, para generar atributos privados, como vieron, como dice, como está el apunte, que estaban en los permisos. A ver si... En el diagrama de clases, que está en el apuntecito, diagrama, le digo yo, pero bueno, ahí está representada la clase, en donde muestra, por un lado, los atributos, y por otro lado, los métodos, ¿sí? Y vieron que tienen signo de más y de menos. Bueno, en un diagrama de clases, esos signos significan justamente el modificador de acceso que se le asigna a ese atributo o a ese método, ¿sí? A ver, les soy sincero, yo en realidad nunca usé modificadores de acceso cuando tuve que desarrollar una plataforma web, ¿sí? Ni tampoco cuando tuve que hacer un script basado en Python con objetos. No usé modificadores de acceso, ¿sí? En la teoría hay 4, ¿sí? Hay lenguajes que lo aplican perfectamente a los 4, ¿sí? Al nivel de acceso. Está Java, por ejemplo, que tiene los 4 niveles de acceso: privado, protected por default y público. ¿En qué nos basamos cuando hablamos de encapsulamiento? Encapsulamiento básicamente es el ocultamiento de determinada información, ¿sí? Si una determinada clase quiere ocultar, ¿sí?, determinada información hacia el exterior, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros acá tenemos, voy a mostrar... Si nosotros, por ejemplo, tenemos en un paquete, les puedo mostrarlo el tema del import también para ver los paquetes. Si nosotros tenemos por un lado... Me parece que estás mostrando la pestaña equivocada. O no estamos en el PDF. No estoy, en realidad que quedó ahí, digamos, porque... Bueno, raro, puedo entrar, digamos. Pero bueno. Es como si hubiese salido, pero no. Sí, no sé qué pasó. Bueno, le dejo de compartir un rato hasta que le termino la idea. Les termino de aclarar la idea. Entonces, hablando de lo que es el mecanismo este de ocultamiento, si por ahí yo tengo en el mismo archivo main en donde estábamos programando siempre, porque siempre programamos dentro del mismo archivo, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener en claro que podemos tener diferentes programas, diferentes archivos .py. Después ahora si me queda tiempo, les voy a mostrar cómo hacer, cómo importar determinadas funcionalidades entre archivos, cómo compartirse, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo una clase en determinado archivo,
en determinado archivo.py, y tengo el programa en otra parte, ¿sí? Porque puedo hacer eso, puedo tener, por cada archivo puedo tener una clase que vendría a ser la manera correcta según las buenas prácticas. De a poco lo vamos a ir haciendo de esa manera, cuando tengamos por ahí un poco más, algunas clases, digamos, que tengamos que desarrollar. Pero bueno, pues supónganse que yo del programa principal, ¿sí? Estoy importando una clase en particular y quiero llamar a sus métodos, ¿sí? Esa clase, por ejemplo, una clase cliente, por lo general puede llegar a ocultar, ¿sí?, la información de sus atributos, ¿sí?, de tal forma de que yo desde ese archivo donde estoy utilizando las funcionalidades, no pueda acceder o no pueda modificar directamente ese atributo. ¿Está? Hasta ahora, por ejemplo, yo les había mostrado que había un mecanismo que generalmente era el que se usaba para acceder o modificar los métodos, que eran los getter y los setters, ¿sí? Entonces, si la clase por sí quiere definir cuáles son los atributos los cuales quieren compartir o quiere permitir que modifique una determinada clase, ¿sí?, generalmente se lo hace mediante los métodos getter y setter, que justamente es una de las buenas prácticas por un mecanismo de seguridad, ¿sí?, para que no puedan acceder directamente al valor de sus atributos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase cuenta, ¿sí?, esa cuenta tiene un saldo, entonces yo tendría que, como programador, generar un mecanismo de seguridad con el cual no permita que cualquier clase de cualquier archivo que me corra un script por fuera, que pueda llegar a meter mano, ¿sí?, o a poder modificar directamente ese atributo. ¿Está? Entonces, de alguna manera yo tengo que generar el mecanismo ese y encapsular, ¿sí?, el contenido de los atributos. También se lo puede hacer con los métodos. Por el momento nosotros no lo vamos a hacer con los métodos porque hay métodos muy específicos que son privados. En realidad la idea justamente de un método es que compartir con el exterior, ¿sí?, su contenido mediante el mensaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a definir de alguna manera eso? En Python, que según según la comunidad, en realidad es un mecanismo que no es especialmente para esto, no tiene justamente el fin este, pero sí se puede definir que tenga un comportamiento muy similar, ¿sí? En sí, entonces, para resumirles, el encapsulamiento de alguna manera va a consistir en denegar, ¿sí?, denegar el acceso a los atributos o métodos internos de la clase, porque tiene que ser dentro de la clase, que no lo puedan acceder desde el exterior, ¿sí? Algunos dicen que en Python no existe esto, ¿sí? En Python por ahí el encapsulamiento no se implementa de la manera correcta, pero
pero lo podemos llegar a simular poniendo atributos y métodos con dos barras bajas, pero eso en realidad indica que son especiales, ¿sí? Por eso en realidad se dice que no es un mecanismo de encapsulamiento, ¿sí? Entonces, ahí ven, ¿no? ¿Ven la pantalla del intérprete? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, acá podemos llegar a definir un atributo, por ejemplo, a ver, nom- eh, uy, Solamente al principio van los guiones bajos. sí, sí, son dos guión bajo. Ah, bueno, pues Dos guión bajo y al eso principio. tienen al principio y al final. No, al principio y al final son los métodos especiales. Ah, gracias. Eh, a ver, entonces, acá le ponemos print. P1 punto nombre. Eh, bien. Bueno, en realidad se dice que en Python esto no tiene sentido, ¿sí? Eh, Primero, no tiene mucho sentido definir tampoco un método privado, porque ¿cuál es la gracia, digamos, si no se lo va a poder llamar desde afuera, ¿sí? Si yo no voy a poder imprimir, ¿sí? Acá fíjense que yo estoy queriendo acceder, bueno, primero que nada al atributo, ¿sí?
No tiene atributo nombre, dice, ¿sí? En este caso, bueno, saco obviamente. Sí, ahí lo dejaría como público, digamos, de la manera normal. En este caso es privado. A ver, O sea que para definirlo basta con poner los dos guión bajos adelante, como privado. sí. Sería la diferencia fundamental. Claro, de esa manera, en realidad no es que estamos diciendo que es privado. Si, yo les muestro esto si en algún momento ustedes tienen que surge en una entrevista, ¿sí? Porque puede llegar a pasar, y les dicen, los atributos pueden llegar a ser privados, se puede implementar encapsulamiento en Python, ¿sí? Y bueno, depende también del criterio del que vaya a evaluarlo, pero técnicamente en realidad no se puede, ¿sí? Esto en realidad no es que uno está ocultando, ¿sí? Sino que estamos indicando que son especiales y que con este mecanismo yo no los puedo acceder directamente, ¿sí? Pero es el único mecanismo que hay, no es que no es que yo lo puedo definir protect, no lo puedo definir eh, por default ni nada de eso. Puedo usar este mecanismo para denegar el acceso directamente, ¿sí? Indicando que son especiales, pero para darle una diferencia entre lo que es Java o C# u otros lenguajes que sí usan todo lo que sea mecanismo de encapsulamiento, en realidad justamente Python, el lenguaje Python está hecho para ser muchísimo más flexible, y la ventaja justamente está en el polimorfismo, la herencia y otros conceptos, ¿sí? Entonces por ahí no tiene mucho sentido definir, por ejemplo, un método privado, y en realidad es muy raro el caso en el que tengan que definir algún atributo privado, ¿sí? Pero bueno, se los tengo que aclarar, ¿sí? Porque ya les digo, ya puede surgir en una pregunta medio tramposa. Pero por un lado ustedes tienen que saber, ¿sí?, que el polimorfismo, el concepto de polimorfismo en sí es un concepto teórico que tiene su implementación en determinados lenguajes, ¿sí?, pero que en Python no es tan así. ¿Está? No es tan así. Sí están así en otros lenguajes, entonces si ustedes leen un determinado diagrama de clase en donde tiene el signito más, menos, el numeral, ¿sí?, o no tiene nada, en Java lo pueden implementar sin ningún tipo de problema. Ya en Python se complica un poco, ¿sí? Solamente podríamos llegar a definir privados así de esta manera, diciendo que son especiales, pero esto en realidad no quiere decir que son privados, ¿sí? Ya, claro de ya. Blas. Sí, Perdón, entonces, para que me quede claro, digamos, el tema. sí. Nosotros dentro de Python podemos definir atributos privados. O sea, podemos hacer el encapsulamiento privado, sería, pero no serviría mucho en esta ocasión o en general. O me Y en mareé. realidad si estás usando Python, la ventaja de Python es la flexibilidad el encapsulamiento pasa en segundo plano, ¿sí? Si en algún caso vos tenés que implementar algo y ocultarlo, ¿sí?, de esta manera lo pueden hacer, ¿sí? Es un mecanismo para no permitir el acceso directo, ¿sí?
Yo lo que escuché una vez que esos restricciones de acceso se utilizan para cuando uno está trabajando en grupo y por Ujú. ahí no quiere revelar, digamos, todo el código o solamente quiere revelar una parte al otro grupo. Eso es lo que escuché. Y sí, algo de eso tiene, pero más que trabajar en grupo, es cuando yo, por ejemplo, quiero generar una librería, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, quiero eh, generar una librería que haga gráficos estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, les digo. Que dibuje por consolas gráficos estadísticos. Entonces, yo hago una serie de funciones y obviamente yo no quiero que otro que ocupe mi librería vea la implementación, ¿sí? Vea la implementación de mis métodos. Yo simplemente le voy a decir, mira, mi método recibe o mi función recibe determinados parámetros y hace tal cosa. O sea, si te funciona bien, si no, bueno, buscate otra librería, ¿sí? Pero yo en realidad la implementación no debería mostrársela, ¿sí? Generalmente ese es un mecanismo que se suele usar mucho para eso, eh, para ocultar, Puede servir, digamos, ¿cómo? puede servir también para no tener, por ejemplo, una lista tan grande de variables, por ejemplo, en el autocompletado. Por ahí hay Eh, variables que se repiten el nombre, entonces en vez de cuando te salta, poner un nombre y te saltan todas las variables que pueden estar en otras clases o en otros métodos, solamente te saltan aquellos que son pertinentes, digamos, a la clase donde uno está trabajando. sí, sí, puede ser, puede funcionar para eso también. En realidad yo nunca lo hice, nunca lo utilicé para ese fin, pero está bueno, digamos. Eh, pero sí, digamos, ¿a qué me refiero con... En eh, programación de videojuegos se usa mucho eso. ahí va, mira. Y bueno, a ver, si por ejemplo quieren, yo tengo una plataforma o ahora se usa mucho, bueno, hace bastante ya, se usa mucho lo que son los servicios REST. ¿Qué es un servicio REST? Eh, es un servicio que está en determinado lenguaje o que les brinda determinado lenguaje en el cual yo les brindo información. Si ustedes son programadores y después quieren consultar algún servicio REST, hay muchas empresas, muchas entidades estatales que dejan público la información, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hay mucha información que deja pública, ¿sí? A ver si... eh, fíjense, esto son APIs, ¿sí? Son servicios que ustedes pueden llegar a consultar, ¿sí? Entonces, el gobierno le dice, mira, yo te dejo esta información disponible, ¿sí? Y vos haces lo que quieras. Entonces nosotros podemos consultar esto como si fuese una consulta a la base de datos, nada más que en otro formato, ¿sí? En otro lenguaje, digamos. O sea, la consulta me la responde no en forma de tabla, sino en forma de JSON, que es otro lenguaje. Entonces, me responde, digamos, por ejemplo, a ver, subte, información de subte en tiempo real brindada por API de transporte público. Entonces, si a usted un día se le ocurre agarrar y hacer una aplicación que le muestre a la gente eh, el estado de los subtes de la ciudad de Buenos Aires, poniéndole obviamente alguna gracia especial, digamos, qué sé yo, que puedan llegar a cargar el subte, que puedan consultar, qué sé yo, una consulta específica en donde ustedes la puedan tratar, si pueden hacer un tratamiento especial. Y lo único que tienen que hacer es conectarse a esta API. Fíjense, les dice quién es el responsable, ta, ta, ta.
Y acá, fíjense, les dice toda la información, ¿sí? Ver documentación. Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene recontra completo este tema de APIs. Porque obviamente tiene un área de desarrollo de sistemas seria, digamos. Y acá está ECOM, que también funciona bastante bien. Apa. Ahora la verdad que ECOM avanzó muchísimo, muchísimo. La verdad que está apuntando justamente a todo esto. Entonces, de alguna manera, como le digo, ¿a qué va toda esta aplicación? Digamos que toda esta información obviamente está pública, pero en realidad ellos simplemente muestran, ¿sí?, la consulta en determinado lenguaje. No van a mostrar todas las implementaciones, cómo hacen o cómo ellos van calculando el recorrido de un subte, por ejemplo, ¿sí? Ellos en realidad les dicen, bueno, péguenle a esta URL, ¿sí?, y yo les voy a mandar, digamos, el JSON con el resultado de la consulta para que ustedes lo vayan mostrando. Entonces ustedes de alguna manera lo van mostrando en su aplicación, ¿sí? De alguna manera yo les quiero mostrar esto porque esto se está usando mucho ahora. El de generar APIs de aplicaciones. Entonces, de alguna manera ustedes, esas consultas ya no vienen en forma de tabla de base de datos, sino que vienen en JSON. ¿Cuál es la ventaja del JSON? Que ese lenguaje JSON lo pueden consumir cualquier dispositivo, un dispositivo móvil, un dispositivo de escritorio, el dispositivo que se les ocurra, ¿sí? En fin, eso es un dato nomás que le tiro, no tiene nada que ver con lo que estamos dando. Bien. Entonces, de alguna manera, sí, el encapsulamiento sirve para eso, para de alguna manera mostrar los datos que yo quiero que hablando de la clase, ¿sí? Yo soy la clase y yo voy a generar los mecanismos para mostrar determinada información y ocultar otra información, ¿sí? Esa es la teoría de encapsulamiento. Encapsular determinadas cosas. Si yo quiero encapsular la implementación de cómo voy a mostrar los subtests, ¿sí?, lo defino, lo encapsulo con un mecanismo definiendo la implementación como privada, ¿sí?, como estoy haciendo yo acá. Esta implementación estaría de forma privada, entonces de afuera no pueden ver mi implementación, ¿sí? Acá de afuera tampoco pueden modificar o pueden visualizar mis atributos, ¿sí?, con este mecanismo. Blas, en los otros lenguajes, ¿cómo lo hacen? ¿Tenés alguna forma? ¿O el más, el menos, tiene alguna forma? Sí, el más en Java. En Java el más es público. Es con la palabra public y al lado, digamos, bueno, esto es un atributo. Cuando van a definir, obviamente en Java es completamente diferente porque tienen que definir el tipo. Les voy a mostrar. Para que lo vean. Fíjense, así se define una clase.
¿sí? Fíjense que ya la clase tiene un acceso, ¿sí? Un acceso público. Esto vendría a ser el menos. O sea, cuando ustedes en un diagrama de clases ven un atributo que está con el signo menos, significa que es privado. Significa que yo desde otra clase no lo puedo acceder. Si en este caso este atributo, que es de tipo string, que es la marca del teléfono, es de tipo privado. La capacidad también. Y los que están con signo más son public, ¿sí? Son públicos. Entonces desde afuera, desde cualquier ubicación, desde el mismo paquete o distinto paquete, ya vamos a ver todo lo que sea empaquetado y creo que voy a armarle una clase de empaquetado e import para la clase que viene, que está bastante bueno eso porque ya podemos manejar diferentes archivos. Pero bueno, esto vendría a ser con el signo más. Public lo pueden acceder desde cualquier ubicación, desde cualquier paquete. Entonces, si otra clase quiere modificar la marca, lo va a poder hacer porque es de acceso público, ¿sí? Este es el constructor en Java, ¿sí? En vez de, fíjense, cambia un poco la sintaxis, en vez de usar this, en vez de usar self, usa this, pero es muy parecido. Este otro método, duración de batería, fíjense el condicional. Acá en vez de punto lo único que hace es encerrar entre llaves. Y bueno, así se modela. Después está el protected, que vendría a ser el numeral. Sí, que los protegidos está por default y protegido, ¿sí? Está, gracias. Bien. Eh, y bueno, ¿qué más le puedo agregar acá? A ver, para mostrarles una diferencia, a ver, lo que podemos hacer acá es... me estoy olvidando. Self punto bueno, el método privado también va a tener un error, ¿sí? Desde afuera de la clase no lo pueden acceder. Pero si yo defino método público, no va a haber problema. Sí, fíjense, en realidad, a ver.
Para que no me imprima el non ese. Ahí está. Fíjense, yo acá llamo, le envío un mensaje a persona 1, a P1, que me devuelva lo que está definido en el método público y me devuelve ahí el nombre, ¿sí? Entonces, por medio de un método público, sí yo puedo acceder a un atributo privado, ¿sí? Y a partir de acá no hay mucha más aplicación de esto, ¿sí? A ver si se me ocurre otra cosa para mostrarles. Con respecto a esto, la verdad que no se me ocurre nada. Porque ya medio que cubrimos todo. Les mostré cómo podrían definir ustedes un atributo privado. De esta manera un método privado, método público, ¿sí? Esto ya estando fuera de la clase, fuera del bloque de la clase, tienen que saber que los métodos y los atributos que estén definidos como privados no lo van a poder acceder, ¿sí? Pero sí lo van a poder acceder mediante un método público, ¿sí? Como esto. Bueno, pueden hacer un método también para modificar el nombre. Sí, en eso no van a tener mayor problema. Entonces esto es lo que va atado a lo que es el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Después repasen el concepto teórico. Pregunto, ¿utilizaste las palabras método público y método privado? ¿Son palabras reservadas o era solo para acompañar el ejemplo? No, es simplemente para acompañar el ejemplo. En realidad, Quería asegurarme de eso nada más. sí, el encapsulamiento de manera teórica les va a decir que la implementación para ocultar la información es mediante modificadores de acceso, ¿sí? El modificador de acceso justamente es el que define un atributo o método como público, privado o protected. Pero bueno, en realidad en Python no se utiliza mucho. Sí se los tengo que mostrar para que lo tengan presente y para una determinada aplicación que ustedes quieran hacer el día de mañana lo tengan presente, digamos que se puede llegar a adaptar. Pero bueno, después quedan los otros conceptos que sí son mucho más flexibles que otro lenguaje. Les voy a tratar de hacer una comparación también con otros lenguajes, así lo tienen presente. Porque siempre en las entrevistas lo que siempre les preguntan es si se puede hacer tal o cual cosa con Python y cuál es la diferencia con los otros lenguajes. Eso se suele preguntar mucho, ¿sí? Porque bueno, siempre se suele preguntar, la primera pregunta es ¿por qué Python? ¿Sí? ¿Por qué eligieron Python? ¿O por qué están utilizando Python ahora? ¿O qué soluciones ustedes adaptarían a qué lenguaje? ¿Sí? Entonces ahí ustedes tendrían que con un poco de conocimiento que tengan de los diferentes lenguajes, lo van a poder responder a la ventaja, básicamente. En realidad ahora vamos a repasar también cuáles son las ventajas que tiene Python con lo que respecta a lo que es la herencia y el polimorfismo, ¿sí? Que son justamente los otros dos pilares de la programación orientada a objetos.
un poco para darles una idea, porque introducir un poco al tema. Bueno, antes que eso, les quería mostrar esto, lo del Garbage Collector Interface, que es una clase también Garbage Collector que tiene funciones, que tiene métodos, fíjense. El Garbage Collector, justamente como en otros lenguajes también lo hacen, el Garbage Collector es el que se encarga de liberar memoria, ¿sí? Y tiene diferentes métodos para activarlo o desactivarlo, ¿sí? Entonces, si por ahí no quieren que esté activado el Garbage Collector, lo pueden desactivar, ¿sí? Para que no libere la memoria. Y bueno, tienen después diferentes métodos que lo pueden revisar, ¿sí? Eso surgió por el tema de que había determinadas IDEs o editores de texto que liberan memoria al finalizar. Bueno, pueden probar con esto del Garbage Collector, ¿sí? Si no, es lo del tema del Garbage Collector y quizás sea alguna variable en entorno que haya que configurar, ¿sí? Pero bueno, en todo caso lo vemos. Si no funciona esto, si no es el tema del Garbage Collector, podemos ver alguna IDE o algo específico que tenga alguna configuración especial. Pero yo creo que desactivándolo tendría que funcionar. Ahí les pasé el link de la documentación. ¿Eso puede servir para el problema ese que teníamos con el Sublime? Sí, puede llegar a servir. En realidad yo no lo probé, pero estuve leyendo que, bueno, el Garbage Collector es la librería que libera la memoria. Si ustedes van cambiando los punteros de los objetos y ya apuntan a null y cosas así, el Garbage Collector, si está activado, generalmente borra memoria cuando ustedes lo llaman. Por lo que leí, hay entornos que lo llaman automáticamente al Garbage Collector. Entonces, por ahí desactivándolo no pasa eso. Si por ahí sigue pasando, bueno, buscaremos otra solución. No me quiero adentrar mucho en lo que es la implementación, todo el Garbage Collector, porque ya no tendría nada, no tiene nada que ver con lo que estamos dando ahora. Bien. Bueno, podríamos dar una introducción de lo que es la herencia, una introducción teórica, ¿sí? Para la clase que viene ya nos adentramos en lo que es un poco la implementación. Para que un poco tengan presente cómo se piensa cuando tienen que implementar la herencia, ¿sí? Como dice la teoría, como dice ahí el primer párrafo, hay conceptos, si no son 3 solamente porque falta la abstracción, pero hay conceptos básicos, ¿sí? El lenguaje de programación orientada a objetos. El encapsulamiento es uno que vimos ahora, ¿sí? Después tienen la herencia, ¿sí? La herencia, que es uno de los mecanismos justamente que le da la potencia a la programación orientada a objetos, porque de alguna manera una de las principales ventajas, ¿sí? Es el ahorro de código, ¿sí? El poder reutilizar código y no tener que repetir código y generar código espagueti en el programa, ¿sí? Justamente la herencia es una de las principales ventajas, ¿sí? Entonces, si le preguntan cuál es la principal ventaja de la herencia, la reutilización de código, ¿sí? Justamente por una... ahora vamos a ver, digamos, por qué
¿Por qué esa es la ventaja? Bien, un poco la idea de jerarquía ya la habíamos visto en base de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto una relación de jerarquía? Bueno, en la programación orientada a objetos es muy parecido. ¿Sí? La lógica es muy parecida. En la cual tienen subclases que heredan atributos y métodos de superclases. ¿Sí? Entonces, esa superclase, ¿sí?, tiene determinado comportamiento y determinados atributos que van a ser heredados por sus subclases. Fíjense, ahí tienen la clase persona, ¿sí? Dice, como atributo tiene cédula, nombre, apellido y sexo. ¿Sí? Y como método dice puede hablar. Vendría a ser el comportamiento, ¿sí?, definido por los métodos. Ahora, de un proceso de jerarquía y de especialización, se le dice, en un lenguaje más técnico, ustedes pueden generar subclases. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo tengo una clase obrero también que comparte los mismos atributos que persona y el mismo comportamiento, pero tiene un atributo que es propio de la clase, ¿sí?, que es tareas. ¿Sí? Ahí, como dice ahí en la nubecita, tiene tareas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hereda los atributos y los métodos de la superclase, pero además, ¿sí?, tiene atributos y métodos especiales, ¿sí?, que lo especializan. ¿Está? ¿Cuál es la ventaja? Justamente la que yo les decía, de reutilizar código, en la cual nosotros en la subclase no tenemos que volver a nombrar todos los atributos y métodos que tiene la clase persona, sino que solamente los atributos y métodos que lo caracterizan como especial. ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí? ¿Alguien que no entienda? ¿Vamos bien entonces? Sí, sí, sí. Después, podemos llegar a tener otra clase. ¿Sí? Y esa clase, decimos, bueno, esta clase también comparte atributos de la persona, atributos y métodos de la persona, pero además tiene sus atributos y métodos especiales. ¿Sí? Entonces deriva de una especialización también. Entonces, la clase supervisor, ¿sí?, que va a ser parte de mi modelo, tiene permisos, ¿sí?, que vendría a ser un atributo especial, puede supervisar, que vendría a ser un comportamiento especializado de supervisor, y tiene tareas también. ¿Sí? Entonces, mediante un proceso de herencia, yo generé, a partir de una superclase, que es la clase persona, generé dos subclases. ¿Sí? Esas dos subclases van a compartir atributos y métodos de la clase, de la superclase, ¿sí?, pero además, ¿sí?, van a tener sus atributos y métodos especiales. ¿Está? Eso es a grandes rasgos lo que es la esencia de la herencia. ¿Sí? Ahora, tienen que tener mucho cuidado de no aplicar herencia en todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, comprador y vendedor coinciden en... Les doy un ejemplo, ¿no? No es que en la vida real vaya a ser así. Persona y animal comparten el nombre. Listo, vamos a hacer una superclase que se llame vida mamífero, supónganse, ¿sí? Tampoco es
tampoco funciona de esa manera, ¿sí? Hay que tener determinado criterio para generar un modelo de herencia. ¿Está? Hay un pequeño ruido. Ahí lo silencio. Listo. Hay alguien comiendo una galletita. Sí, justo se escucha. Bueno, además de criterio, a ver, yo generalmente lo llamo como dos procesos que son los que más se utilizan cuando se implementa la herencia. ¿Sí? Que un poco también se dio en lo que era la lógica al momento de diseñar base de datos. Que es el proceso de especialización, como yo les decía ahora, que a partir de una superclase, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que hay subclases. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo pienso en una aplicación y el cliente me dice, bueno, en la plataforma quiero que estén logueados todos los empleados de la empresa, se pueden loguear, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos, en mi modelo, ¿sí? Tenemos empleados, ¿sí? Y bueno, después el cliente me va a decir, bueno, este empleado tiene nombre, tiene apellido, tiene número de legajo, ¿sí? Varias cosas. Y después puede ser que surja que nos diga, bueno, pero tengo diferentes tipos de empleados. Tengo empleados que, por ejemplo, los vendedores, que son los que pueden cargar una venta, y tengo, no sé, a ver qué puede ser, los Administrativo. los administrativos o los empleados que despachan, que son los que le dan son los que entregan los productos, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo? Cajero. Claro, un cajero también puede ser. ¿Y cuál es la diferencia? Y bueno, ahí obviamente ustedes van a tener que hacerle malabares en por ahí sacarle algunas cosas al cliente, pero le puede llegar a decir, bueno, el vendedor es el que obviamente se encarga de cargar una venta. ¿Sí? Se puede loguear como cualquier usuario, ¿sí? Porque todos los usuarios, todos los empleados se pueden loguear, tanto cajero como el vendedor, y ahí tenemos un comportamiento en común, ¿sí? Que vendría a ser un comportamiento definido en la superclase. Pero tenemos comportamientos especiales de vendedor. ¿Sí? El vendedor tiene su comportamiento especial que no lo tiene, por ejemplo, el cajero, que es generar una venta. ¿Sí? Y además el vendedor, por ejemplo, qué sé yo, tiene un atributo que sea cantidad de productos vendidos en el día, que obviamente no lo tiene el cajero. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjense cómo se va generando el modelo, ¿sí? De jerarquía, en donde empezamos de una superclase, en donde primero me dijeron que había usuarios, todos los empleados se podían loguear, tenían nombre, apellido, domicilio y legajo, ¿sí? Y después me fue diciendo el cliente que teníamos determinados comportamientos especiales de determinados empleados. Una Disculpa, consulta. Blas. Sí. ¿Con la herencia se podría reemplazar un poco lo que vendría a ser el encapsulamiento, asignando distintos atributos y métodos a las subclases para que no hagan solamente ciertas clases tengan acceso o de esos métodos o no? No. A ver, la verdad te digo, no te quiero decir no definitivamente porque no. Nada que ver, listo. Pero creo que no hay un mecanismo que se pueda hacer eso, che. Porque son diferentes mecanismos, digamos, que se los implementa de diferente manera, digamos. No creo que mediante herencia se pueda hacer encapsular algo. ¿Alguien más está por preguntar algo? Sí, yo
quería consultar que si puede pasar, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de personas, que tengamos que crear una clase persona, luego una subclase empleado y luego una subclase de empleado, cajero o vendedor. Sí. ¿Vos Eso querés puede saber si se pasar, o puede sea, hacer eso? si pueden haber varias subclases anidadas. Sí, el árbol genealógico puede ser infinito, digamos. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso de que esta persona, una vez que pasa el cliente, tiene su atributo especial y cuando pasa empleado tiene otros. Sí. Ponele que en el caso de persona no necesitemos algunos de esos datos para empleado y otros para cliente. ¿Eso se lo saca desde un principio? ¿Cómo se hace? O sea, no quiero todos los datos del atributo persona porque si es empleado a mí no me interesa saber muchas cosas que puede llegar a tener. En este caso, no sé, el sexo. No me importa. Ajá. Bueno, mira, hay diferentes mecanismos, lo que lo podemos ir viendo. Principalmente por ahí está en el criterio también del programador. En primer lugar, de a ver si le conviene también que empleado sea su clase, por ejemplo, de persona. ¿Sí? Quizás no sea necesario. ¿Sí? Quizás no sea necesario generar una herencia. Por ahí, justamente lo que yo les decía hoy, también está en el criterio. A ver, hay determinados comportamientos y atributos para yo generar una superclase. Y bueno, ahí está en el diseñador más que nada, ¿sí? En diseñar el modelo de una manera en la cual sea lo más cercano posible a la realidad. Pero sí hay mecanismos también, por ejemplo, la herencia múltiple también, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el cual o yo puedo dejar como opcionales determinados atributos o métodos, o puedo heredar de otra clase, ¿sí? Entonces hay como un mix. Entonces, su empleado no solamente hereda de personas, sino que también hereda de usuario, ¿sí? ¿Me siguen? Porque tiene Sí, usuario y sí, sí, porque se contraseña. puede lograr. Claro, exactamente. Entonces, se pueden generar varios mecanismos ahí. Bueno, y después está el mecanismo inverso, ¿sí? Que vendría a ser la generalización, que ya no es a partir de una superclase generar dos clases especializadas, sino que a partir de dos clases, ¿sí? Nos damos cuenta que las dos clases tienen el comportamiento y los atributos en común. Entonces derivamos en una clase general, en una superclase, de la cual vamos a heredar, ¿sí? Entonces, el diseño, porque esto surge todo del diseño, no de la implementación. Ustedes como programadores tienen que leer un diagrama de clase y tienen que saber implementarlo, ¿sí? De ahí a saber modelar una herencia, si conviene implementar herencia, si no conviene implementar herencia, si conviene implementar generalización o no, ¿sí? Eso ya es una tarea del diseñador en sí, ¿sí? Es el rol del diseñador o del analista. ¿Sí? Ustedes como programadores tienen que saber leer un diagrama de clase y saber implementarlo en el lenguaje que corresponda, ¿sí? Bien, acá hay una aclaración. Dice al acto de heredar de la clase, también se lo puede llamar extender de la clase.
Bueno, esta palabra viene más también de Java y de C#, que es el extend, que es justamente para indicar, sintácticamente se indica que una clase hereda de otra con una palabra extend, ¿sí? Por eso, digamos, se suele usar mucho este término también, extender de una clase. Y ahí ven un diagrama de clases. A ver, me aguardan un ratito que me tengo que ir a buscar el teléfono. Recreo. Miren papelito, muchachos. Fue corto el recreo. Dejen nomás, ya vino el profe. Ya volví. No, enseguida terminamos. Ya es para que más o menos veamos un poco la herencia simple. Leamos el diagrama de clase y después ya dejamos la implementación para la clase que viene. Bueno, ahí tienen el diagrama ese. Simbólicamente, acuérdense que habíamos, yo creo que les había dicho cuál era el lenguaje que se usaba para modelar orientado a objetos. Era UML, que es un lenguaje estandarizado en el cual se pueden llegar a modelar, y justamente tiene esta forma, ¿sí? En el cual una clase se representa por medio de un rectángulo dividido en tres, arriba el nombre de la clase, en el medio vienen todos los atributos y abajo todos los métodos, ¿sí? Fíjense que los métodos se dan cuenta porque tienen los paréntesis, ¿sí? ¿Qué se detalla y qué no se detalla en un diagrama de clases? Generalmente acá, bueno, acá lo que está faltando, acá está incompleto, ¿sí? En mi opinión, el diagrama de clase, porque generalmente se pone el tipo de retorno, ¿sí? Pero bueno, en el caso de Python no se especifica, entonces como que no es necesario, ¿sí? Está un poco más orientado a Python. Sí, por ahí no me gusta que el nombre de los métodos estén en mayúscula. Prefiero que el nombre de la clase esté en mayúscula y los atributos y métodos estén en minúscula. Comiencen con minúscula. En fin, acá tienen los métodos. No se especifican los parámetros, ¿sí? Como verán ahí, no se especifican los parámetros. Ni tampoco, bueno, el tipo que tiene el atributo, ¿sí? Entonces, con este triángulo, ustedes pueden llegar, lo pueden ver de diferentes maneras porque hay también triángulos que van apuntando hacia la superclase. Pero de esta manera nosotros definimos con el triángulo, ¿sí? Las clases derivadas, digamos, que salen del triángulo. Fíjense, tienen guitarra, bajo y batería, los cuales van a heredar de instrumentos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que tanto guitarra, bajo y batería comparten el atributo precio, ¿sí? Y no lo vuelven a especificar, ¿sí? No se debería volver a especificar en la subclase, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes indiquen que guitarra va a heredar de instrumento, no es necesario que vayan a poner cuál es o sea, no es necesario que vuelvan a poner que el atributo tiene el atributo precio y tiene el método tocar y precio total, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cuestión de diseño habría... Claro, exactamente. Exactamente, cada diferencia.
El triángulo lo pueden ver así, o si no, lo pueden llegar a ver de la clase una flecha, ¿sí? Con una punta, digamos, de flecha así de esta forma, apuntando hacia la clase, hacia la superclase, perdón. Y bueno, en realidad la potencia acá de la herencia, como les dije, es no volver a implementar los métodos que son heredados, ¿sí? En este caso habría que ver por qué están, ¿sí? Y después les voy a explicar por qué puede ser que se repitan, ¿sí? Que se repitan acá el nombre. Realmente habría que ver. No, bueno. Esto acá en el diagrama de clases no está bien, ¿sí? No está bien y les explico por qué. Si ustedes van a aplicar herencia, en el diagrama de clases, en la subclase no se vuelve a nombrar, no se vuelve a poner los métodos que están en la superclase, ¿sí? Ya es obvio que si ustedes con este signo están indicando que estas tres clases heredan de instrumento, no tienen que volver a ponerlos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y esto posiblemente no creo que sea, pero bueno, después les voy a mostrar que pueden existir miembros de clase y miembros de instancia, ¿sí? ¿A qué hago referencia con eso? Que puede haber atributos que sean característicos de la clase y no una instancia en particular. Con esto lo que están diciendo en el diagrama de clase es que el precio de todas las guitarras que vayan a existir, de todas las instancias de guitarra que vayan a tener el programa, tienen como precio 1800. Y eso no está bien. ¿Sí? El modelo no está correcto, digamos. ¿Se entiende por qué no? Porque Claro, porque una obviamente... puede ser acústica, criolla, metal, Y bueno, y varía el precio. Varía el precio. claro. Exactamente. Blas, Bueno, Blas, sí. pero ahí me parece que te está mostrando una herencia simple, fíjate, que es herencia simple. De una clase saca objetos, fíjate que es herencia simple, no es con subclase. Es que la herencia simple en realidad, en teoría, es cuando tenemos una superclase y las subclases heredan solamente de una clase. Ese es el concepto teórico de herencia simple. No es cuando tenés una clase y esa clase instancia en objetos, porque eso es lo que te está mostrando ahí. Te dice abajo objetos, fíjate. ¿A dónde? Abajo en el objetos te está diciendo. Mirá ahí, ahora lo tenés. Clase, instrumento. Guitarra es un objeto, bajo es un objeto y batería es un objeto. No es una subclase. Bueno, entonces si no son subclases, no es herencia. Sí, está mal explicado. No es herencia. Es instanciación directamente. Claro.